Bueno, muchísimas gracias, William, de verdad por la invitación a tu programa, a tu canal, a todos tus seguidores. Gracias por este espacio. También te felicito mucho por el trabajo que vienes haciendo, muy interesante. Mil gracias. Nos hemos encontrado en el mar sin fondo del ciberespacio, ¿no? Así es. Por ahí hay no sé si un refrán, pero los globos entre ellos se huelen, ¿no? Y este como que es de los míos, ¿no? A veces uno se siente como un perro que le ladra a la luna, pero cuando se sube a la azotea ve que hay más perros también ladrándole a la luna y nos damos cuenta de que no estamos solos en esta labor. Carlos, a propósito, su merced ha dicho que sueña con convertir a Colombia en una potencia mundial. Cuando hablamos de una potencia, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué significa ese concepto para usted? ¿Y cuáles serían los primeros pasos para comenzar a hacerlo realidad? Bueno, yo creo que la potencia mundial significa la garantía universal de los derechos humanos para todos en Colombia. Y eso requiere un esfuerzo muy grande. Al final son 50 millones de habitantes que todos deberían tener los mínimos de dignidad, que inclusive ha sido parte de la filosofía, de la concepción del Estado, de lo que es un Estado social de derecho, de la Carta de Derechos del Hombre y de la Mujer también, valga la pena hacer la claridad, donde hay unos mínimos que hemos acordado que todo el mundo debería tener acceso: educación, salud, un techo, dignidad, seguridad, acceso a la justicia, libertad de expresión. Y esos mínimos no solamente tienen que estar aplicados en la ley, no solamente tienen que ser un marco jurídico, tienen que ser practicables en la práctica, ¿no? Amartya Sen hablaba del concepto de las capacidades. Amartya Sen hablaba de que el ser humano solamente puede ser libre en la medida que pueda desarrollar la capacidad de poder ejercer esa libertad. Una libertad económica, una libertad política, social, individual, emocional. Y para eso necesitamos condiciones mínimas. Y por eso Colombia la soñamos como una potencia mundial, porque hay que construir la riqueza para esas condiciones mínimas. Un poco, si yo quiero llevar la universidad a todos los estudiantes del país, pues eso significa un batallón de profesores, y significa un batallón de universidades, y significa carreteras, significa libros, significa conectividad a internet. Y todo eso se hace pues con inversión, y con inversión pública, y con recursos que podamos poner en los territorios para garantizar el derecho. Colombia tiene la constitución del 91, un montón de derechos consagrados. Si uno mira la legislación colombiana, pues pucha, nosotros tenemos protección para cuánto derecho hay. Pero vaya a ver si en la práctica eso sucede. Y entonces por eso hay que hacer un doble ejercicio: garantizar los derechos desde el aparato administrativo y jurídico, pero necesitamos conseguir los recursos para que esos derechos se garanticen. Y eso implica un desarrollo de país, un desarrollo de la economía. Estamos en un mundo donde necesitamos, a menos que cambiemos el modelo en el que vivimos, necesitamos recursos para poder hacer este tipo de cosas. Y ese proceso de recursos hemos aprendido que se puede construir a través de la construcción de valor, o sea, de crear industrias, modelos productivos de desarrollo, de crecimiento, que nos permitan obtener esos recursos para garantizar esos derechos. Y para eso necesitamos pues crear industrias, necesitamos crear un Estado muy fuerte que tenga la capacidad de gastar, que tenga la capacidad de llegar a todos los rincones del país, de garantizar esos derechos. Y de eso se trata: volvernos una potencia mundial, de expandir nuestra capacidad de garantizar los derechos. Y yo creo que esto no es un tema utópico. De hecho, hay muchos países que ya lo lograron, ya llegaron allá o están muy cerca de lo que quisiéramos ir. Las socialdemocracias nórdicas pues son países con plena garantía de los derechos, y lo hicieron financiado a través pues de aparatos económicos sólidos, unas economías de mercado desarrolladas, sostenibles, etcétera, que utilizan los recursos del Estado sin corrupción, con estados enormes, para garantizar los derechos de los ciudadanos. Ese es el modelo que yo creo que tenemos que apostar, y es un modelo probado. Esto no es un tema utópico o loco. Qué bueno. A propósito, durante los últimos 3 años usted ha trabajado en propuestas económicas y sociales. Si tuviera que escoger únicamente 3 formas que considere indispensables para transformar el país, ¿cuáles serían y por qué cree que deberían convertirse en prioridad nacional? Es una muy buena pregunta y creo que las tengo muy claras. La primera, y es ineludible, la educación. O sea, Colombia tiene que hacer un salto brutal en educación. Y no estamos hablando, a ver, estamos hablando de educación superior también, pero tenemos que empezar por la cobertura.
Colombia hasta ahora tiene una cobertura del bachillerato del 64%. O sea, quiere decir todavía 36% de los colombianos no pueden graduarse de bachilleres, ni siquiera. Nuestra cobertura en transición es del 50 y pico por ciento. La mitad de los niños no pueden ir a un jardincito a que les lleven a hacer palitos y bolitas. Y está probado científicamente y cuanto estudio hay relacionado con los niños, si usted no educa a los niños bien en sus primeros 7 años de vida, el proceso de aprendizaje hacia adelante se vuelve muy complicado. Entonces, primero la cobertura en educación tiene que garantizarse 100% de los colombianos tienen que poder entrar a un proceso formativo. Segundo, la cobertura en extensión y es llegar a que todos los colombianos tengan el derecho a ser profesionales. Fíjate, estaba mirando hace poquito las estadísticas. En Colombia, el promedio de años de escolaridad es de 9 años. 9 años estudiamos los colombianos en promedio. En los países desarrollados esa cifra está cerca de 13 años. O sea, quiere decir que en los países desarrollados en promedio la gente tiene aunque sea 2 años de formación superior, así sea un técnico, en promedio. En Colombia en promedio no nos salimos ni de bachillerato. Entonces, por eso tenemos un rezago enorme. Y la educación tiene muchas paticas, muchas cosas que se derivan de ella. Innovación, desarrollo de la industria, pero también convivencia. También buenas prácticas políticas, también buena forma de organizar el Estado y el territorio, porque gente que entiende, que lee con comprensión de lectura, pues son personas críticas, constructivas, de opiniones elaboradas, estructuradas y por lo tanto toman mejores decisiones. Entonces, primer lugar, sine qua non, la educación, que yo creo que es el pilar central. El segundo pilar es comenzar a pensar el gasto del Estado como lo que es, un motor del desarrollo. En Colombia nos enseñaron a odiar el Estado. Sí, o sea, usted ve las campañas políticas de todos los políticos y es el Estado es una porquería, el Estado es una cuna de ladrones, el Estado lo único que es un desangre, le quita sus impuestos, el Estado hay que acabarlo. Ese es el mensaje del neoliberalismo. Es el mensaje que nos enseñaron en los años 90, que Gaviria le inyectó por las venas a este país, y entonces nosotros creemos que el Estado es el peor enemigo de los ciudadanos, cuando el Estado es el mejor amigo de los ciudadanos, por muchas razones. Primera, es lo único que nos pertenece a todos. Yo no puedo ir a la casa de un empresario y decir, hermano, me va a llevar su carro, permiso. No, porque eso es propiedad privada. Yo no tengo ninguna forma de hacer uso de los bienes de otro. Pero yo sí puedo decirle al Estado, hágame el favor y me pone un parque. Hágame el favor y me pavimenta la carretera. Hágame el favor y aquí me pone un hospital. Porque es que como ciudadano me pertenece. Es lo único que es nuestro. Y lo curioso de los que peor hablan del Estado es que les encanta vivir del Estado. Hablan pestes del Estado. Pero sus hijos son ministros, sus nietos son senadores, su cuñado es el contratista más grande del pueblo. Odian el Estado, pero les fascina la plata del Estado. Se babean con la plata del Estado. Entonces es una hipocresía absoluta. Y el Estado ha demostrado históricamente, este tampoco es un cuento de hadas. Históricamente el Estado ha demostrado que es el mejor motor del crecimiento y de la innovación. Los Estados Unidos, toda la industria armamentística, aeroespacial e industrial de los Estados Unidos fue financiada con recursos públicos. La reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, plata que imprimió, billetes imprimidos por el gobierno de los Estados Unidos, reconstruyeron a toda Europa que estaba devastado. La China creó con fondos públicos 3 bancos que son el motor de todo el desarrollo chino. Un banco para la industria, un banco para la construcción y un banco para proyectos sociales. Todo es plata pública. El mundo entero se desarrolla con plata pública y aquí nos enseñan a odiar al Estado. Absurdo. Eso es una cosa absurda. Es como la contralógica de lo que ha funcionado, de lo que se ve en la realidad. Y es una muy mala enseñanza hacia los colombianos. Entonces, ese sería el segundo elemento que yo plantearía para sacar adelante el país. Y el tercero, mezclado con esas dos cosas, o más bien, que es como el gran paraguas de esas dos cosas, que se apoyan mutuamente, obviamente se retroalimentan. Yo creo que tenemos que tener un cambio de mentalidad, William. Y esto es un cambio de mentalidad hacia desarrollar nuestra identidad de quiénes somos como colombianos. A mí me enseñaron una frase que a mí me parece horrorosa. Me enseñaron, no, la escuché de niño. Una frase que decía, los pobres quieren ser, ¿cómo era? Los pobres quieren ser mexicanos, los clase media quieren ser gringos, los ricos quieren ser franceses, entonces ¿quién carajos quiere ser colombiano? Decía, me decían esa frase cuando niño, me la dijo alguien cuando niño, y yo decía, de verdad, entonces ¿quién quiere ser colombiano?
¿Quién quiere ser colombiano? ¿Qué somos los colombianos? ¿Qué nos identifica? Y yo creo que, claro, salvo entendiendo que nos unen cosas culturales, el idioma, la comida, las regiones, etcétera, pero yo creo que algo que no se ha construido en Colombia es una identidad de pasión nacional por nuestra identidad colombiana. Y vea, eso yo lo viví mucho porque tuve la oportunidad de vivir en varios países, vivir fuera del país. Y si algo caracteriza, por ejemplo, a las sociedades americanas, a las sociedades francesas, a las sociedades alemanas, a los españoles, es que les gusta ser su nacionalidad. Independiente de sus problemas, de que sean imperfectos, de que muchos sean unas lacras inclusive, pero les gusta su nacionalidad, ¿sí? Aquí no, aquí el colombiano... Vaya, tóquele su merced su nacionalidad y verá en el problema en que se meto yo. Literalmente, pues no más mire, para un ejemplo, un botón, lo que está pasando ahorita en Argentina, que obviamente es la forma indeseable de crear nacionalismo, porque se están volviendo chauvinistas, xenófobos, racistas, o sea, están caminando por el camino que no es, pero es su identidad argentina. ¿Y nuestra identidad colombiana cuál es? Y yo creo que esa identidad colombiana tiene que comenzar a pensar dos cosas. Uno, redefinirnos como ciudadanos de ética, o sea, abrazar de verdad la idea de que podemos vivir bajo unos principios éticos que nos conecten entre todos, de respetar la diferencia, de respetar los derechos del otro, de entender que tenemos límites, de entender que tenemos obligaciones también, no solo derechos, con los demás y con el Estado, y entender que podemos ser grandes. Yo creo que algo que no, yo no lo veo habitualmente en la mente de los colombianos es que podamos ser grandes, que podamos ser realmente ambiciosos. Inclusive si usted mira a los políticos corruptos de este país, no tienen ni siquiera imaginación. O sea, usted nunca ha visto un corrupto cogiendo la plata que se roba y armándose un gran palacio y una cosa así, tipo árabe, que usted diga, oh, el tipo es un ratero, pero es un genio para la creatividad. No, esos manes con la plata, para irse las llevar ahí, las cambian y dejarla ya pudrirse la plata. Y con eso se queden ricos. Y comprarse dos camionetas e irse de paseo a Miami 3 veces a la semana. Y eso es el sentido de la riqueza. O sea, ni siquiera hay un objetivo de grandeza, de identidad nacional. Y por eso me gusta hablar de volvámonos potencia mundial, William. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos estar entre los 10 países más potentes del mundo? Las economías más fuertes del mundo. ¿Por qué no? Porque no nos han enseñado que es posible. Porque nos siguen teniendo con una mentalidad enana, pequeñita, de centavo, de pedir, de miseria. Y de miseria de todos los niveles. Usted ve hasta los ricos mendigando. Ahí están los ricos haciendo fila a este señor. Allá van a estar en Cali mirando a ver qué puesto le dan. Inclusive es una oligarquía de mendigos. Así es, así es. Algunos amigos nos escriben, por acá llegó Ali no disimula, de ahí mismo se me encarama acá. Ali no disimula. David Rodríguez en Buga las basuras se le dejaron a Veolia. La alcaldía no ha hecho nada para cambiar eso. Gracias. Un cordial saludo para Nosfera. Buenas. Gracias a los amigos que nos escriben. Mil y mil gracias. Bueno, al punto, su merced dijo ahora algo muy interesante. Pues a mí, perdónenme, pero discúlpeme a los que les caiga, ¿no? Es muy triste que incluso el que pretende presidir un país como el nuestro, imitando hasta querer hacer una Casa Blanca pequeñita, eso sí es tener muy falta de madurez psicológica, esa actitud de ser émulo, de imitar, de creerse republicano o de ser republicano y decir que es gringo y que Donald Trump y que no sé qué, eso deja mucho que hablar de la mediocridad de un ser humano a medias tintas, su imagen, para mí. Pero sigamos adelante. Colombia, a propósito, Carlos Guillermo, enfrenta enormes desafíos. Pobreza, desigualdad, informalidad laboral, inseguridad, baja productividad. Desde su perspectiva, ¿cuál de esos problemas debería atenderse primero y cómo evitar que las soluciones de corto plazo terminen sacrificando el desarrollo de largo plazo? Sí, yo creo que ahí vuelvo, digamos, al primer punto que hablamos ahorita. Definitivamente la educación es un componente fundamental porque además la educación es la mejor forma de corregir casi todos los problemas sociales. Porque si usted educa a las personas, tienen mayor potencialidad de generar ingresos,
mejora la convivencia, mejora el tema político, la participación social, el desarrollo comunitario. La educación es como un gran motor. Y la educación a veces la vemos, digamos, uno de los grandes problemas de este país de no apostar a la educación es que parece algo demasiado lejano. Uy, pero es que entrenar a alguien son 30 años. ¿Cómo vamos a ver los resultados? Pues llevamos 70 años matándonos. Así que 30 años, pues no es que sea un plazo demasiado largo. Realmente es algo muy corto. Pero la educación realmente usted ve los resultados muy rápidamente. Pero para hablar de otro tema, a complementar la educación, yo creo que entender la desigualdad y entender cuáles son los elementos que activan la desigualdad en una nación, yo creo que es una forma muy rápida de comenzar a corregir muchos problemas sociales. La desigualdad, otra vez, esta ultraderecha que manipula la opinión pública y que mucha gente me cuenta lastimosamente, vendió la idea que la desigualdad era un tema moral. Era un tema solamente de los pobres envidiosos, que los pobres le tienen envidia a los ricos. Entonces hablan de la desigualdad porque son unos vagos, trabajen vagos, ¿sí? Pero realmente la desigualdad, como lo han demostrado muchos economistas en muchos estudios muy serios, la desigualdad es un sistema estructural, no es un problema moral, es una forma de la organización del aparato productivo. Y si uno entiende eso, pues lo bueno de entender eso es que entendemos que se puede desactivar. Así como se activa, se desactiva, se puede corregir. Y hay políticas sencillas que pueden corregir muy rápido la desigualdad y responder a las soluciones de pobreza, a las soluciones de informalidad, a los problemas de desigualdad. Un ejemplo que lo tenemos aquí muy a la mano, el aumento del salario mínimo. Cuando usted aumenta el salario mínimo rápidamente, pues usted aumenta los ingresos de la base social. Corrige, cierra las diferencias un poquito entre los pobres y los ricos. Y eso hace que esa base social tenga más capacidad de compra. Entonces usted hoy ve activada las cadenas de consumo y la gente sale a parques, va a un concierto, va a un partido de fútbol. Eso es calidad de vida. Y por eso este gobierno pasó de una pobreza del 30 y pico por ciento al 20 y pico por ciento. Pudo reducir casi un 30% la pobreza, sacó 2 millones de personas de la pobreza este gobierno. ¿Por qué? Con esa medida, el aumento del salario mínimo. Entonces, si continuamos la senda del salario mínimo, yo he hecho la propuesta, William, que nosotros deberíamos llegar a $1.000 de salario mínimo. Con la tasa de cambio de hoy ya no estamos ni lejos. La tasa de cambio de hoy está a 3.100 pesos. O sea, estamos hablando de un salario mínimo de 3.100.000 pesos. Y estamos en 2 millones. O sea, tampoco estamos tan lejos. Pero estamos si yo, casi cerca, ¿no? Estamos, sí, ahí es un incremento como del 50% de lo que está en este momento. Y uno fácilmente podría hacerlo en 3 años. Con aumentos de 15% cada año, en 3 años estamos en $1.000. Pero ¿qué significa eso? Eso significaría que la base social tiene mayor capacidad de consumo. Y la capacidad de consumo se convierte en necesidades básicas satisfechas, porque ese es el otro elemento que hay que entender de la desigualdad. Las lógicas de consumo de las personas pobres no son las mismas lógicas de la consumo de las personas ricas. Cuando una persona rica tiene un exceso de capital, normalmente ni siquiera se lo gasta, lo invierte en más capital. Y eso hace que se vuelven ricos mecánicamente. Y esa es la lógica de la acumulación de capital que crea la desigualdad. En cambio, la persona humilde, cuando recibe algo más de dinero, inmediatamente sale a convertirlo en consumo de la economía. ¿Por qué? Pues porque le compra los zapaticos a la niña. Lleva al niño por fin a conocer el mar. Llevan a la abuelita por fin a comprarle sus gafitas. Comienzan a tener unas necesidades mínimas satisfechas. Entonces, por eso te digo que entender la desigualdad como un ciclo mecánico me permite a mí tomar decisiones de Estado fáciles realmente, digamos, entendiendo que hay un debate político, pero de aplicación de corto plazo, que me permite corregir los problemas estructurales de la desigualdad en Colombia. Esa fue una, pero también puede ser una modificación del estatuto tributario, que de verdad se desmonten todos los beneficios tributarios de los grandes capitales para que el Estado tenga más para invertir en proyectos sociales. También puede ser la aceleración del gasto público en la garantía de derechos básicos como la educación, salud, abrigo, alimentación y vivienda de todos los ciudadanos, que inclusive se puede hacer con recursos emitidos o con fondos de promoción desde el Banco de la República. Entonces, digamos que tomar decisiones prácticas de corto plazo para mejorar el país es muy fácil. La historia ya nos las ha mostrado. No hay que inventarse ni siquiera. El libro ya está escrito. Lo que pasa es que tenemos una resistencia política muy salvaje, de gente que ni siquiera ha entendido que los que más beneficiados salen de un país desarrollado son ellos mismos, son los dueños del capital.
O sea, por eso te decía al principio que ni siquiera tienen mentalidad de grandeza. Si esa gente entendiera lo multimillonarios que se podrían volver creciendo la capacidad de consumo de los hogares, ellos mismos giraban los cheques, pero no son capaces de entender eso. Porque ellos no entienden que si usted le paga más salario a la gente, finalmente eso va para el bolsillo de los empresarios. Tarde o temprano llegará para el bolsillo de los empresarios. Y aún así se oponen al aumento del salario. Es que es una ignorancia de verdad No, no, no. a todas luces. De no creer. De no creer, literal. Él es Carlos Guillermo Fajardo, nosotros somos de cerca. Es momento de hacer una pequeña pausa. Quiero agradecerle a nuestros amigos que nos escriben. Espero que ustedes compartan esta publicación, que le den un me gusta, que se suscriban a nuestro canal. Mil y mil gracias. Definitivamente, aquí por acá dice, definitivamente un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Es increíble, yo no lo puedo creer, incluso me da hasta pena decirlo. ¿Qué dirán en otras partes del mundo? Colombia es el único país al que le preguntaron si quería vivir en paz y dijo que no. Es increíble. Es increíble. No sé a qué se le puede deber eso. En esta oportunidad hablando con Carlos Guillermo Fajardo. Espectacular sus planteamientos sobre el panorama político que vive actualmente la esquina más importante de América Latina. Nos tocó casa de esquina. Tenemos por la carrera y por la calle. Colombia, millonaria, multimillonaria por los recursos naturales que tiene. En lo único que a veces tambalea es en los recursos humanos. Porque tristemente nos ha faltado más sentido de pertenencia. Esa situación de perder la capacidad de asombro es una de nuestras debilidades. Esa decisión de que como no es asunto mío, eso de desentenderse la política, como lo dice Platón, el que se desentiende la política permite que lo gobiernen los peores hombres de la sociedad. Y nos tenemos que involucrar. Y hay personas que dicen, a mí no me gusta meterme con la política, pero la política sí se mete con usted. ¿Cómo le parece, su merced, que la política sí se mete con usted? Ella y no pregunta de qué murió. Estamos hablando con Carlos Guillermo Fajardo y a propósito, Carlos, la innovación ocupa un lugar central en su trayectoria académica y profesional. ¿Cómo puede Colombia dejar de depender principalmente de las materias primas y avanzar hacia una economía basada en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología, en el emprendimiento? Bueno, ahí yo creo que van los tres pilares que hemos tocado: educación, inversión del Estado y cambio de visión del país. Y yo creo que ese es el ciclo que inclusive podríamos seguir el ejemplo de países que lo lograron. Digamos, muchas naciones, o más bien todas las naciones del mundo, fueron pobres en algún momento. Estados Unidos hace 400 años, pues era un país donde hasta ahora están llegando los colonos, se enfrentaron y había unas comunidades indígenas muy tradicionales, pero también arrancaron desde cero su industria. Europa, pues en la Edad Media, pues también fue un continente pobre. O sea, la pobreza, digamos que ha sido una situación inicial de muchas sociedades. Pero si tomamos, por ejemplo, los casos más recientes, Irlanda, Polonia, Singapur, China, todos los tigres asiáticos, Taiwán, Vietnam, todos estos, lo que hicieron fue tres cosas. La primera, una política de educación acelerada a toda su población. Aceleradísima. Los chinos mandaban a los chinos a estudiar afuera y vuelvan rapidito, mijo, y vea Mecher que aprendió de ciencia y siéntese a aplicar. Los chinos están graduando 5 millones de ingenieros al año. 5 millones de ingenieros al año. A la vuelta de 10 años, usted tiene un batallón de 50 millones de ingenieros produciendo ideas. Pues eso ya es un capital brutal en términos de conocimiento. Segundo, gasto del Estado. Plata dedicada a la innovación. Hay que perderle el miedo a la idea de que el Estado gaste. El Estado tiene que meter los recursos para la innovación y tenemos unos sectores estratégicos que podríamos aprovechar. Colombia, por ejemplo, se quiere volver y siempre, vea, a mí algo que me dijeron desde niño es que Colombia era la despensa del mundo.
porque teníamos agua, teníamos tierras fértiles, por lo tanto nuestra vocación era ser la despensa del mundo. Y además, entre eso, teníamos el café más delicioso del planeta. Y usted va y mira las cifras y el 90% del café que se produce en Colombia se tuesta fuera del país. O sea, eso es vergonzante. Para la tercera economía que más café produce en el mundo, no tostamos nuestro propio café. Somos el país cafetero, nos llaman en el fútbol. Y no producimos ni una máquina de expreso. O sea, ni siquiera una máquina de goteo de esas chimbas que valen 70.000 pesos, ni una de esas fabricamos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros de la industria del café de verdad? Lo único que sabemos es sacar la cereza, meterla entre un costal y mandarla para que otros la produzcan. ¿Quién se queda con las utilidades de toda la cadena productiva del café? Los suizos. Porque los suizos son los mayores compradores de café del mundo y ellos tienen las tostadoras. Yo digo en un libro que el café colombiano tiene más millas que una azafata. Porque usted lo saca del eje cafetero, lo mete entre un costal, lo manda hasta Suiza, allá lo empacan, le ponen Nestlé y se devuelve para Colombia para que usted lo compre en el Éxito. Y nosotros lo compramos acá bien caro. Imagínense, imagínense. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Queremos tener vocación de agroindustria? Hágale. Pero entonces el Estado, en vez de estar dando subsidios pequeños, ¿por qué no monta una fábrica de tractores? ¿Por qué no terminamos de comprar monómeros y lo expandimos? O nos montamos otros monómeros y nos volvemos los reyes de los fertilizantes. Y nos volvemos los reyes de la transformación del cacao. ¿Por qué tenemos que mandar el cacao en pepa para que lo produzca la empresa Lind también en Suiza? ¿Por qué no mandamos el chocolate de una vez aquí con almendras, avellanas y de una vez empacadito en papelitos dorados? ¿Por qué no podemos hacer eso? Claro que podemos hacerlo. Solo falta la decisión. De hecho, y este caso me encanta contárselo a la gente. Muchas personas no lo saben. Colombia tiene una fábrica de barcos que se llama Cotecmar. Y esa fábrica de barcos la maneja la Armada Nacional. O sea, estamos hablando de una empresa pública. Pública. Plata del Estado. Y esa empresa está sacando barcos de guerra. Está sacando fragatas de combate con armas, con satélites, con radares. Hay una inclusive que dispara lanchas para los lados. O sea, una vaina como de G.I. Joe, una vaina de película. Colombianas. Entonces sí se puede. Esos barcos colombianos que estamos fabricando nosotros, Uruguay los quiere. O sea que sí tenemos el potencial de ser industria. Y talento lo hay. Mire, William, no sé si usted conoce bien Bogotá, me imagino que sí. En Bogotá hay una zona que se llama el 7 de agosto, para los que no conocen. Y el 7 de agosto eso es un mar de cuadras llena de talleres de carros. Por todo lado. Y usted va y usted encuentra al berraco que se sabe el gallo que usted necesita. Está el eléctrico, el de la pintura, el de los chasis, el de todo. Usted ahí tiene una fuerza de ingenieros para montar una fábrica de carros. Si usted coge a todos esos muchachos del 7 de agosto, los capacita, los tecnifica y les da las herramientas, yo le juro que usted tiene una ensambladora de carros en el 7 de agosto. Pues claro, claro que sí, claro que sí. Y sobre todo si se le busca, bueno, lo que pasa es que estas administraciones de Colombia han sido tan nefastas como la gallina que tuvo dos pollos y uno aliviado y el otro le salió enfermo y mató al aliviado, es que para hacer un caldito de pollo al enfermo. Es que eso es lo que han hecho las administraciones de Colombia, sobre todo esos. Bueno, yo no sé si es que se hacen o son así. Su merced, ¿qué opina? Yo no sé si es que lo hacen adrede, pero por ejemplo, a los, a los jóvenes que su merced habla allí del 7 de agosto, qué bueno fuera poderles ayudar con el CAP, por ejemplo, con el certificado de aptitud profesional y calificar estas manos que ellos son capaces de prender un fósforo dentro del agua. Ya ellos han cogido una experticia y una experiencia que lo único que les hace falta es el respaldo estatal, el respaldo de una política pública que los saque de ese empobrecimiento económico y de una que también se formen profesionalmente, porque eso es un tema más que interesante el que su merced ha tocado allí. En un país profundamente polarizado, Carlos Guillermo, cualquier propuesta económica termina convirtiéndose también en un debate político. ¿Cómo construir consensos para impulsar transformaciones estructurales sin que las diferencias ideológicas bloqueen
las decisiones que necesita el país. Ahí es donde me gusta defender la idea de la grandeza, William. Necesitamos un derrotero nacional. Necesitamos apostarle a ideas muy superiores a nosotros mismos. Mientras estemos discutiendo por pequeñeces, mientras estemos hablando más de las personas que de las ideas, no vamos a poder crecer. Fíjese, las grandes civilizaciones digamos los ejemplos en la historia que uno podría utilizar de referencia, independiente de sus resultados o de sus formas, pero como referencia de progreso, de transformación, son civilizaciones que se trazaron metas inalcanzables, imposibles, ¿no? O sea, Kennedy dijo, vamos a llevar el hombre a la luna, en una época que ni siquiera existían los computadores. O sea, lo hubiera dicho hoy, uno dice, bueno, sí, lo podemos, desde aquí lo veo con el telescopio. Es como, no, lo dijo en una época donde ni había computadores. Esas son las mentalidades enormes. El Imperio Romano dijo, vamos a conquistar el mundo entero. Son las mentalidades enormes. Claro, uno, obviamente en los tiempos en los que estamos, la idea es no promover ideas imperialistas ni de pasar por encima de nadie, pero sí podemos tener una autodeterminación como país y eso ya no es eso. ¿Por qué no podemos pactar que vamos a ser el país más educado del mundo? Un presidente lo dijo, ¿no? Que vamos a ser el país más educado de Latinoamérica. Lo dejó en pañales, nunca hizo nada al respecto, pero hay que soñar con esas cosas grandes. ¿Por qué no podemos soñar con ser los productores número uno de café del mundo? O los mejores en agroindustria, o los mejores en producción de barcos, o los mejores en producción de música. Y comenzar a soñarnos unos proyectos muy grandes, tan grandes, que esas diferencias que nos separan se vuelvan tan pequeñas, se vuelvan tan insignificantes que se nos olvide ese pasado. Y tú me preguntabas ahorita, ¿será que los políticos que tenemos nosotros son granujas por decisión o por condición? Y yo creo que hay de los dos. Yo creo que más bien las dos cosas se mezclan en ambos. Yo creo que tenemos unos granujas expertos que tienen un pasado tan oscuro que lo único que pueden hacer es continuar construyendo más oscuridad para que su pasado no los atrape. Pero también creo que tenemos mentes muy pequeñas, muy chiquitas. O sea, si yo miro, y lo digo con mucho respeto a gente que sí vale la pena, que está, por ejemplo, en el Congreso de la República, usted tiene una cantidad de gente re ignorante en el Congreso de la República, pero realmente ignorante. O sea, gente que no tiene ni idea cómo funciona el Estado, tiene ni idea cómo Se funciona el enredan contando país. gallinas amarradas, se enredan contando gallinas amarradas, y sin embargo son los que deciden, ¿no? Exactamente. Usted tiene unos gobernadores, unos alcaldes, gente que es completamente ignorante de cualquier ciencia. O sea, no es que sean expertos en una, ignorante en otra, no. Son personas absolutamente iletradas que lo único que quieren es acumular un poquito de poder y un poquito de plata, robarse unas tierras baldías, meterse en la plata, el bolsillo una plata para comprarse 3 camionetas y unos bolsos bien caros y eso es todo lo que les interesa. Y mientras nuestros líderes sean de ese tipo, pues es muy poco probable que tengamos discusiones de fondo. Vea, yo he tenido la oportunidad de sentarme a escuchar muchas veces debates en el Congreso de la República o en el Consejo de Bogotá. La pobreza intelectual de esos debates es que es abrumadora. O sea, es tan triste. Uno dice, esta gente está decidiendo por el destino de todos nosotros con unos niveles, con una pobreza intelectual salvaje, que obviamente es muy difícil construir un país de avanzada cuando usted no puede poner sobre la mesa temas que la gente entienda. Por ejemplo, o sea, yo entiendo que el ciudadano de a pie no entienda cosas, pero que nuestros líderes no tengan la madurez o con todos los recursos que tienen a la mano no se preparen para entenderlo, pues ahí sí uno tiene cosas inaceptables. Pero ¿cuándo ha visto usted que nosotros pongamos un debate nacional alrededor de la construcción de la ciencia? Alrededor de cómo nos vamos a volver expertos en matemáticas, alrededor de cómo vamos a volver al país un país bilingüe, de cómo vamos a desarrollar industrias de microchip, de semiconductores, de industrias avanzadas, de No, computación cuántica. Nunca. Es que de hecho el presidente Petro habla de matemática cuántica y de física cuántica y terminan haciendo chistes sobre la chaqueta que tiene puesta. O sea, ese nivel de ignorancia tenemos que ni siquiera podemos sentarnos a decir, venga, este loco, ¿qué es lo que está hablando? De echar, yo estudio un poquito. Oiga, está interesante ese tema que está hablando el man, ¿no? ¿No? Y yo creo que nuestra misma bajo nivel de educación pues se refleja en esa gente que hoy son dirigentes nuestros, ¿no? y por eso, y entonces, perdóneme la expresión a los amigos que nos están escuchando. Lo que pasa es que a mí me encantan muchísimo también las frases, ¿no? Y lo digo con muchísimo cariño y con mucho respeto. El negro bien contento y las maracas, tras de que, tras de,
Esa no la había escuchado, está muy buena. Está muy buena, el negro bien contento y le ponen a darle maracas. Entonces, ¿quién le regaló las maracas a este negro? Él le agarra el mismo. Por eso, el pueblo bien perezoso para leer, que no le gusta coger un libro. Y entonces no lee, pues claro, llegan estos aparecidos de la noche a la mañana, dándose las de líder, dándose las de políticos, y los enredan, pues claro, y pues el pobre, como el pobre pueblo en el entendido de pobre en el nivel intelectual, porque perdóneme, pero discúlpeme, tenemos que ser muy claros. Tristemente, nuestra sociedad colombiana le importa un pito el desarrollo sociopolítico del país. Creen que el trabajo de ellos es solamente ir a votar cada 4 años, pero se olvidan del que lo subieron allá, donde deberían de estar ejerciendo un control social y político. Venga, yo lo subí a usted allá, pero no para que hiciera maromas, sino para que trabajara por nosotros, trabajara por el pueblo. Levante la mano el que se ha leído la Constitución. ¿Y cuánto vale la Constitución? 20,000 pesitos, vale más o menos el libro de la Constitución. Su merced sale ahí el centro y lo consigue. Yo creo que la gente no se lee la Constitución, no sabe ni en qué consiste la Constitución. Se ha desentendido la política y por eso es que le pasa. Y luego chilla moco tendido, ay, que nos robaron y que nos quitaron. Y luego van a reclamarle al político, vea usted por qué no hace nada por el barrio y por qué no hace nada por... Pero no se acuerda que yo le di mi voto a usted y que usted hasta me dio 50,000 pesos. Ah, pues que ya le pagué, yo ya le di los 50,000, porque en eso, tristemente, el pueblo también ha sido gran culpable. Aquí no nos vengamos a darnos de lavándonos las manos, porque no solamente se han elegido corruptos, que se han hecho pasar por políticos, sino que también el pueblo ha sido de sinvergüenza. Ay, con tal de que me dé algo, yo voto. Si me ayuda con el recibo, yo voto por usted. Le importa un pito el planteamiento serio que personas como Carlos Guillermo, por ejemplo, porque ¿y cuánto me va a dar? No falta el miércoles en la semana que le va a preguntar, venga, ¿y cuánto me da? Y yo voto por usted. Es, Dios mío bendito, entonces es una situación porque esa la idiosincrasia. Finalmente, Carlos Guillermo, quisiera hacerle una pregunta más personal. Después de tantos años de estudio, de investigación, de trabajo, ¿qué lo mueve? ¿Qué lo mueve, su merced, a seguir proponiendo ideas para Colombia? ¿Cuál es el país que espera ver dentro de 20 o 30 años y qué mensaje les deja a los jóvenes que quieren participar en la construcción del futuro del país? William, esa es una pregunta que yo me hice viviendo en España. Yo me fui para España como se van muchos colombianos. Me fui y me dije, hermano, esto aquí como que no hay nada que hacer, yo me voy a ir por allá a ver qué, a probar suerte. Y vivir en España es muy sabroso, no le voy a decir que no, es muy tranquilo. Allá conocí el verdadero significado de la paz, por ejemplo. Yo lo escribí también en un libro y yo dije, una de las cosas que los colombianos no conocemos es la paz. No conocemos eso. Para nosotros es una vaina que no entendemos porque nunca la hemos vivido. Lo que significa vivir sin paranoia, por ejemplo, sin mirar hacia atrás, sin tocarse los bolsillos a ver si el celular está, sin decirle a su hijo, no, no salga de noche, no, 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 por esa calle no coja. Nosotros no sabemos qué es eso. Nosotros hemos crecido en este ambiente y allá yo lo viví. A mí se me pasó la paranoia. Como al sexto mes de estar viviendo allá, yo caí en cuenta y dije, uy, nunca me volví a revisar los bolsillos. Vea cómo va cambiando la mente y sin proponérmelo. Es normal. Pero estando allá, yo decía, yo aquí viviendo tan sabroso y mi gente en Colombia viviendo todavía su realidad. Y me sentí responsable, la verdad, le confieso. Y me decidí volver y me volví para Colombia. Me devolví y dije, yo quiero hacer algo por el país. Quiero poner mi granito de arena. Muy posiblemente, muy posiblemente, William, mi trabajo sea minúsculo para la historia del país. Salvo que yo me vuelva un referente brutal, seguramente mi contribución será minúscula. Pero ¿sabe qué entendí? Que si juntamos 50 millones de contribuciones minúsculas, hacemos una ola gigante. Entonces me toca empezar por mí. Me toca hacer mi primer impulso y ahí voy Qué jalando. lindo es. Y vea que
Así ha pasado. En las redes sociales ya hay gente que está conmigo en la comunidad que hemos hecho en YouTube, en TikTok, en todo lado. Y hay gente que ya comenzó a jalar y ya me escribe la gente, bueno, vamos por el país potencia mundial. Y yo, uy, y vea que ya vamos conectando corazones. Qué bueno. Y seguramente yo no seré el transformador, William. Ojalá, si la historia me da un rol importante, lo asumiré con el nacionalismo y el amor y la humildad que corresponda. Pero así no sea, tal vez de algún video mío o de algún video tuyo, William, le estemos hablando al próximo presidente de este país sin él saberlo. Siendo ahí apenas un joven curioso que mira una pantalla y dice, oiga, estos locos hasta tienen razón, y yo por qué no hago esto y hago lo otro. Seguro estamos formando a los próximos líderes del país, a los próximos Por empresarios, supuesto que a sí, los la tarea próximos... la tarea la estamos haciendo. De eso Exactamente. no le quepa la menor duda a su merced. Me hace acordar del incendio voraz que consumía el bosque. Un incendio voraz, cuenta la historia, consumía el bosque. Y ya con esto quiero terminar este espacio, este capítulo. Un incendio voraz amenazaba con consumir el bosque. Y un picaflor tan hermoso, solito se iba hasta un lago que había muy distante y traía en la boquita un buche de agua y lo botaba ahí, volvía y traía otro poquito de agua y perdónenme la expresión, y botaba el poquitico de agua y lo vio un oso grandísimo y se puso a reír y lo llamó. Hey, pajarito, ¿qué pasa? ¿Por qué me estoy ocupado? ¿Tú crees que vas a apagar el incendio con esa poquitica de agua que traes en la boca? ¿Crees que vas a lograr que el incendio se controle? Y le respondió de una manera muy sabia. Su merced me hace acordar de eso. Yo estoy haciendo lo mío. Donde usted en vez de criticarme también trajera agua y otros, en vez de estarnos criticando entre nosotros, apagamos el incendio. Porque es que el bosque es de todos y Colombia es de todos. Esto aquí, las necesidades, el incendio, el calor, el frío, el agua, no tiene color político. Aquí, en estos días, a un amigo mío lo robó a alguien por ahí, lo quieto, y se le llevó el celular, pero nunca le preguntó, ¿usted es de izquierda o de derecha? No, lo robó y ya. Entonces, el tema de seguridad es de todos. La contaminación a los recursos naturales es el asunto de todos. Si el agua nos falta, que es lo más posible, porque fracking a lo que dé, entonces es un asunto de todos. La situación del país debe de importarnos a todos. Al único que de pronto no le puede importar es al que no vive aquí, al italiano o al republicano, porque dirá, no, yo voy a gobernar desde Barranquilla cuando quiera y voy a venir de vez en cuando. Y como de todas maneras, como dijo su querencia, ¿no? Nosotros no vivimos acá, vivimos en Italia. Entonces, claro, es muy fácil mandar a la guerra a luchar a hijos ajenos. O también es muy fácil acabar con lo que no es mío. A mí no me cuesta, no me pasa nada. Antes, por el contrario, voy a explotarlo a lo que dé, como dijo el individuo, el referido. Carlos Guillermo Fajardo, mil y mil gracias por esta oportunidad que nos has brindado, porque de verdad que nos complace mucho. Más allá de compartir o no sus planteamientos en De Cerca, creemos que el diálogo informado es indispensable para fortalecer la democracia. Y escuchar ideas, contrastarlas, debatirlas con argumentos siempre será un valioso momento que quedarnos en los prejuicios o en la desinformación. De verdad que agradecemos a nuestro invitado por compartir su visión sobre el presente, pero sobre todo el futuro de Colombia. Y a ustedes por acompañarnos una vez más. Si este programa les aportó elementos para reflexionar, los invitamos a compartirlo, de verdad. Los invitamos a comentar y sobre todo a seguir construyendo este espacio de periodismo independiente, donde las preguntas son tan importantes como las respuestas mismas. Carlos Guillermo, nuevamente mil gracias, ¿no?
Gracias a ti, William, a todos tus oyentes, a todas las personas que están en tu comunidad. Gracias por la invitación a este espacio, pero sobre todo gracias por creer que podemos entre todos construir un país, que aún tenemos cosas por las que luchar y que no nos vamos a rendir. Sí. Pues entonces terminemos con, a ver, veo una frase indispensable a propósito de un tema que se tocó tangencialmente sobre la identidad y el amor por lo nuestro. Una frase de Oscar Wilde que se me viene aquí a la cabeza. Sé tú, sé tú mismo, porque los otros puestos ya están ocupados.